Buenos días. Cordial saludo de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIE. Somos la red más grande de educación católica de América, desde Canadá hasta Argentina. A nivel mundial, nosotros existen cerca de 120.000 escuelas católicas en el mundo y el 35% de las escuelas católicas está en América. ¿Qué quiere decir? Que América es fuerte en escuela católica. De una u otra manera nos damos cuenta que, bueno, sí, Europa, pero donde va a estar creciendo la escuela católica es en África, porque en América estamos perdiendo muchos estudiantes. México, Colombia y Brasil somos los tres países que hemos cerrado cerca de un 20% de escuelas católicas, porque o son escuelas privadas o son escuelas públicas. Y no recibimos ningún tipo de ayuda del gobierno, ni concertado, ni concertado con Ecuador. Y entonces la CIE nace en el año de 1945 para agrupar la Escuela Católica de Caudilense. La CIE es mucho más antigua que la UIE, la Oficina Internacional de Educación Católica. Y somos fuertes en tres, o la Escuela Católica del Continente Americano tiene tres etapas fundamentales. La primera es suplencia, competencia y presencia. ¿Qué quiere decir? Que en muchos de nuestros países la escuela católica llegó a suplir la educación donde no llegaban los estados. La modernidad le confió a los estados la educación. Y es importante, cuando un estado invierte en educación, es importante porque ya función o tarea social que era asignada. Pero la escuela católica llegó allí donde no llegaba nadie. Y entonces hay casos donde había colegios católicos de religiosos, sobre todo, llegaban allá con lugares más recónditos, pero resulta que después de la presencia se nos vino una competencia. Y entonces, en la medida en que los estados inviertan en educación, pues vamos a estar perdiendo estudiantes. Porque de una u otra manera la escuela católica, y en muchos de nuestros países, tiene una educación muy buena y reconocida, pero en la medida en que la escuela pública es mala. Pero en la medida en que la escuela pública crece su calidad, y nos pasa la escuela católica. Pues va a poder crear los estudiantes. Entonces, el caso no soy colombiano, si me salen palabras colombianas, que ya me entenderá, porque por más de que sea español. Y entonces, ¿qué nos pasa? En Colombia, al lado de los colegios católicos, se están construyendo megacolegios. ¿Qué son megacolegios? La infraestructura es mucho mejor, nueva, moderna, y les dan a los estudiantes desayuno y almuerzo. Y los profesores tienen maestría y doctorado. Y los sueldos de la pública son mejores que los privados. Y entonces, ¿qué nos pasa? A la vez que Correa intentó hacerlo en Ecuador con las escuelas del milenio, pero nunca lo completó. Y entonces, a la vez que el gobierno crea esos colegios, pues hace que los estudiantes se retiren de los colegios privados y se van a los colegios públicos. Entonces, el caso de Mosquera, en la población cerca de Bogotá, donde los salesianos vienen el colegio salesiano, pero al lado construyeron un megacolegio. Pues todos los estudiantes del colegio privado se echan al público. Y entonces, el segundo estadio de la escuela católica es la competencia. Estamos compitiendo por los estados. Pero para nosotros es clave que muchos de los estados no pueden dar educación, no pueden cumplir con la función social, por eso necesitan de la escuela católica. Por eso hay convenios, ¿no? En Ecuador se llama fiscomisional, en Chile hay convenios con la iglesia, en la Argentina la escuela católica es muy posicionada y tienen convenios. Pero el problema de todos estos convenios es que dependen del político en turno. Cuando llega un presidente de tendencia X, por no decir, a veces todos estos convenios se acaban, como Venezuela. En Venezuela, la escuela católica sostiene 1.000 colegios, el gobierno de Chávez, o de Maduro, ¿no? El gobierno anterior sostiene 1.000 colegios católicos. Ellos lo sostienen por medio de la red, que es la Asociación Venezolana de Educación Católica. Y entonces ellos tiran la plata y la asociación organiza los colegios. Entonces, ¿qué pasa? Pero el mismo Papa dice que a veces esto depende del político de turno. Por ejemplo, Maduro el año pasado no quiso pagar los sueldos de los 1.000 colegios, maestros. Y entonces tocó hacer carta y todo eso. Entonces estamos compitiendo. En muchos de nuestros países la escuela católica está desapareciendo. Y entonces estamos pasando una tercera etapa, que es la presencia. Recuerden las tres etapas de la escuela católica en América. Suplencia, porque
suplimos la función del Estado. ¿Qué país hoy cumple función supletoria? Haití. Si en Haití no hay escuelas católicas, no se cumpliría con la educación del pueblo, por ejemplo. Sí, competencia, muchos de los países estamos compitiendo, es el caso de México, Brasil, Colombia, donde casi no hay ayuda del Estado en nada, entonces es pública o es privada. Y en Colombia, por ejemplo, el año pasado han cerrado 740 escuelas. De esas, el 40% son católicas. Y pasamos a la tercera etapa, que es la presencia. ¿Qué nos quiere decir eso? Que estamos cerrando escuelas católicas, y preocupa la Congregación de Educación Católica, estamos cerrando muchas escuelas. ¿Qué quiere decir? Que no somos necesarios, porque están cerrando escuelas. Si están cerrando las escuelas, ¿qué quiere decir? Que no somos necesarios. E incluso el cardenal Maradona, que el país viajaba, y yo le dije, cardenal, cerraron esta escuela, pero por lo menos conserva el nombre. Y ahí viene que se convirtió en la escuela católica. ¿Qué? Modelo La Esperanza. Entonces yo le dije, bueno, por lo menos conserva el nombre. Sí, se llama ahora el colegio católico. Y la tercera es la presencia. No somos necesarios, pero sí tenemos que ser significativos. ¿Hago entender? Y eso es el pacto educativo global. Que tenemos que ser significativos. Y para ser significativos, nuestra tarea esencial de la escuela católica no es formar católicos. Esa no es la tarea. Porque es que muchos de nuestros estudiantes pensamos que tenemos que formar católicos. Si esa es la tarea, estamos perdiendo el tiempo. Porque América Latina cada vez es menos católica. Y porque los niños que salen de nuestros colegios católicos, hicimos una encuesta con 5.000 alumnos salesianos de colegio, salesiano y salesiana, y los niños y jóvenes que salen de los colegios católicos no quieren saber de misa, de curas, de monjas, de nada. Detestan la iglesia, entonces nos cambiamos. Y entonces tenemos que ser significativos. Y para ser significativos tenemos que repensar qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí me van a entender? Y ese es el pacto educativo global. Por eso, le pido disculpas a los organizadores porque la segunda charla es el pacto y la primera es la buena educación. Pues no puede haber una buena educación si no hacemos pacto educativo. ¿Sí me van a entender? Y esto es la primera parte que quiero centrar del pacto. ¿Por qué? Porque podemos ser significativos en la medida que formemos excelentes seres humanos. Esa es la principal tarea de la escuela católica. En el año 2015 el Papa Francisco prodigiosamente nos dice cuál es la tarea de la escuela. ¿Cuál es la tarea? Entonces, claro, hay gente que dice, no, que sean católicos, que recen el rosario. No, esa no es la tarea, porque esa es la tarea de las parroquias. La tarea de la escuela católica es formar excelentes seres humanos que transformen la sociedad. ¿Y qué son las claves del pacto educativo? Que se nos queda claro, ya resumimos la charla de vamos de descanso. Primero, la tarea del pacto educativo global es que tenemos que formar buenas personas, porque en el mundo hay una crisis de bondad. Nos han enseñado a ser buenos, pero desde lo malo. Entonces nos enseñan que lo bueno es compartir, lo de ser obedientes, disciplinados, no contestar, pero esa no es la bondad. Hoy en el mundo hay una crisis de bondad, porque resulta que hay malas personas. ¿Qué? Y entonces la primera tarea de la escuela católica es formar gente buena, bondadosa, gente que sufra con el otro, que sea compasiva, misericordiosa, que le duela el dolor del otro. Y la bondad es hoy un tema que hay que trabajar fuertemente en nuestras escuelas, porque no podemos formar buenas personas, excelentes seres humanos si no son buenas personas. Y a veces a nosotros nos pasa, ¿no? Que a ustedes que cuando llega alguien con mala de tiempo, como que sale con proceso, pero es una prueba de mala de tiempo. El gran problema que tenemos en el mundo es que hay gente infeliz, no por ser mala, sino son malos por ser infelices. ¿Sí van a entender? Y entonces, el primer gran desafío que nosotros tenemos que formar en la escuela es un desafío personal. Porque el gran problema es que si no somos felices en lo que hacemos, pues voy a hacerle daño al otro, voy a ser envidioso, egoísta, chismoso.
Dice el Papa Francisco en uno de sus discursos educativos que quiere saber dónde hay terrorismo en Chile, va a la sala de profesores de un colegio. Y espera, que aquí no. Va a la sala de profesores de matemáticas, de sociales, de español, los de religión, como son cercanos, los curas tienen que hablar de tus favores, de todo. ¿Sí? Y entonces, la primera característica que queremos formar gente buena, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y entonces, las características de las escuelas innovadoras son profesores altamente formados, calificados y comprometidos. Y el gran problema es que tenemos que empezar por nosotros mismos. Por eso, formar gente buena tiene que ver con la autoestima. Formar gente buena tiene que ver con tres características fundamentales. Ustedes se van a dar cuenta que son muy mal vistos en el sentido de ser criminal, que es de las clases. Una persona con autoestima es una persona primero que se quiere. Cuando uno no se quiere, pues está buscando efectos absurdos. Ese es el problema. Cuando yo no me quiero, yo buscando los defectos absurdos. Una persona con autoestima tiene autoimagen, de valor. El gran problema de nosotros es que nos gusta estar buscando lo que hacemos. Cuando uno se valora, no necesita que el otro diga que lo hizo bien, pero buscamos reconocimiento a todo. Y la tercera tiene que ver con la autoimagen. Yo me quiero, yo me gusto. Son tres claves de la autoestima. Yo me quiero, yo me valoro y yo me gusto. Y eso tiene que ver con la bondad. Por eso el gran problema que nosotros tenemos no tiene que ver con la inteligencia emocional. Porque es que a nosotros los adultos no nos forman emociones. A nosotros los adultos no nos forman. Por eso somos analfabetas emocionales. ¿Sí? En un grupo de maestros, ¿cuál es el problema? La autoestima. No nos queremos a sí mismos, entonces vamos y damos conflictos en la vida religiosa. Y no hay tantos problemas, por fin. ¿Sí? ¿Por qué atacan al Papa Francisco tanto? Nunca antes en la iglesia habían atacado tanto a un Papa en la historia. Roma el año pasado apareció un dado contra el Papa, y entonces cualquier cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? No tenemos autoestima, no estamos contentos con lo que hacemos. Entonces, el primer trabajo del pacto educativo tiene que ver con la bondad. Y hay que trabajar la pedagogía de la bondad. Y entonces, aquí es importante, porque aquí yo escuchaba mucho, sí, hay que tener el modelo educativo que sea. Cuando yo estoy con estoy con las franciscanas, las jesuitas, con los cristianos, a mí me preocupa que antes que se buscar, tenemos que ser del evangelio. Y me preocupa porque yo visito tantas comunidades religiosas y a veces terminamos adorando más al fundador Jesús. Y resulta que hay que recuperar el evangelio. Por eso es proyecto educativo católico, porque seguimos el evangelio. Y a veces el evangelio es el gran olvidado de la escuela católica, porque nos olvidamos que hablamos de inteligencia emocional, que el evangelio es clave. Recuerda cuando le dicen a Jesús, maestro, pero sus discípulos, ¿por qué no siguen las normas de lavarse las manos antes de comer? ¿Y qué dice Jesús? Lo malo no es lo que entra, sino lo que sale el corazón. La inteligencia emocional. ¿Sí? Segunda tarea de la bondad. La segunda tarea tiene que ver con el ánimo, no perder el ánimo. Resulta que vivimos en una sociedad donde el ánimo se nos cae continuamente. Vivimos en una sociedad donde vivimos desarmados. Yo siempre digo que si uno quiere continuar el curso de las lamentaciones, vaya a un colegio católico. Porque desde que todo el mundo se queda, es impresionante. Antes uno se cansaba pues a mitad de año, pero uno le llega la primera semana cuando ya están cansados, ya quiero vacaciones. Y si quieres saber quiénes se quejan mucho, vaya a los profesores. Nos quejamos por todo. Y yo conozco colegas de América que me ha tocado, gracias por mi trabajo, no, es que cambian historias por ellos, que se viven con cada maldad, es que no se ríen. Si no cambian, no se una hoja más a cargar, el problema es usted. Sí, el problema es usted. Ayer estaba en el visitando en Sevilla, cerca de Málaga, un colegio católico, porque estamos haciendo un estudio de calidad con identidad. Y empezamos a decir, es que los papás, tengamos claro que el principio de la realidad existe casi. El principio de la realidad es que a los papás no les vamos a cambiar.
Ya no nos vamos a cambiar, entonces nosotros no vamos a cambiar papá, pero sí podemos cambiar a los niños y jóvenes que están en las aulas y los niños pueden cambiar este papá. Pero hay que ver el principio de realidad, pero si vivimos quejándonos, el gran problema de nosotros es que iniciamos un proyecto y ya estamos quejándonos antes de iniciar. Y entonces vamos a hacer el segundo encuentro de pastor educativo universitario. No, pero nos va a ir mal, es que el GPU ya ahorita se está quejando. Ni siquiera ha viajado, ni siquiera ha comprado ni tienda y ya está diciendo. Ese es el problema, que antes de iniciar un proyecto ya pensamos que nos va a mal, y entonces cuando uno inicia un proyecto creyendo que nos va a ir mal, ya pierde el 80%. Y eso tiene que ver con el ánimo. Vivo en una sociedad de sanidad. Vivo en una sociedad donde desayunamos por cualquier cosa y el desayuno tiene que ver con la desesperanza y tiene que ver con el optimismo y tiene que ver con la actitud positiva. ¿Sí? Y lo vivimos una actitud psicológica, la esperanza en uno de Dios, decir que las cosas no van a cambiar. Pero el gran problema de nosotros es que vivimos en sociedades desanimadas. Claro, desde que uno se levanta son noticias malas. Bueno, sí. Todas las noticias son malas. Las series de televisión son malas, porque pues, todas las series antes, los niños y jóvenes de hoy no ven venir a fea. Y los jóvenes de hoy ven sin tetas no hay paraíso, ¿no? ¿Sí, no? Los niños y jóvenes de hoy no escuchan la música de nosotros. ¿Se acuerdan cuando uno le ponía la olla a los cachos? Uno le quitaba la canción de Igas, opa, aquí no. Oye, ¿qué canción se saben las niñas? La de Shakira. Paticos como tú y las mujeres no lloran sino pantones. Se las saben de igual. ¿Sí? Y entonces, el gran problema que tenemos hoy es un problema de ánimo donde se no, incluso la policía de cualquier cuestión de redundancia. Pobres niños de hoy, noticias violentas, series violentas, música violenta. Es que en la época de maestría nosotros llegábamos para la primera comunión, casi los jóvenes se veía que los niños deben llegar a la primera comunidad de los hombres. Porque escuchan el reggaetón de noche de sexo, van a ver y se los cuatro, mira, pues, ay, cuidado. Saben mucho más que nosotros. Y entonces, ¿qué significa? Que hoy nos toca en una sociedad tan desanimada de los niños escuchan violencia, viven violencia en sus casas. Van a los colegios católicos, a veces somos violentos los profesores. Cuando hay problemas entre el niño y el maestro, el problema es el maestro, que supone que el maestro es el adulto, no el niño. Y van a clase de religión y no solo no van a matar su hijo Isaac, hasta la clase de religión es violenta. Y entonces yo encuentro, decíamos, lastimosamente a veces, en nuestros colegios católicos formamos más judíos que cristianos. Porque se saben más los mandamientos que las lean en clase. Y a veces decimos que viva la alegría del evangelio, pero vayan a los colegios católicos, todo uno con cara larga, sacada, nadie se puede reír. Y entonces uno dice, ¿qué ánimo le vamos a caracterizar a los niños? Porque la escuela católica es igual a conocimientos, a más habilidades, pero multiplicado por la actitud. Una de las características de nosotros de la escuela católica es formar la actitud. Claro, en la vida yo no, que muera un familiar, una enfermedad, es dolor. Pero el sufrimiento hace parte de las emanaciones de la vida. Y depende de cómo usted lo va a vivir, ¿sí me van a entender? Y eso depende de la actitud. El gran problema es que cuando uno está desanimado, uno no pierde los conocimientos ni las habilidades. Pero cuando uno está desanimado, pierde lo mejor de sí, que es la actitud a salir hacia adelante. Por eso nosotros, cuando hablamos de formación integral, es todo. Ese es el segundo punto. Y lo tercero, que tenemos que la síntesis del pacto ya tiene que ver con la alegría. Dice el Papa Francisco que si uno no tiene mamá, tiene suegra, pero alguien que lo ataca, ¿no? Sí, ¿no? Y es interesante porque uno de los problemas que tenemos es recuperar esa alegría. Por eso la alegría del Evangelio fue el primer documento del Papa Francisco. Y la alegría del Evangelio es que no podemos andar con cara de Viernes Santo todos los días. Tenemos que ser alegres en una sociedad donde queda la tristeza, a la baja autoestima. Nuestros colegios católicos deben lucirse porque nosotros transmitimos amor con buen humor. ¿Sí? Y tres son las características de la alegría. Amor, porque resulta que cuando uno va a buscar lo mejor de cada uno. Entonces, en un foro que teníamos de filosofía hace poco decíamos, ¿por qué es necesario la amor? Porque no hay amor. Porque si yo amara, la
Pero como no nos hablamos, necesitamos morados. ¿Sí me van a entender? Sí. Y entonces el amor es clave, pero también es necesario el embuds. Va a ser una relación de pareja. Si usted no le dedica tiempo a su esposo, a su novio, no me pasa. Parece que ese villancico tuki no me pasa, chaquilado, que dice, cocas ahí. Y dice, como la mexicana, la buena chica. Entonces, ¿qué significa? Hay que, si usted en una relación de pareja no le dedica tiempo, se va. Pero también pasa un médico, si no le dedica tiempo a su enfermo, ¿qué pasa? No, en educación hay que dedicarnos tiempo a los niños, al joven, tiempo también para uno. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, es que somos muy activistas en la educación y uno dedicamos tiempo a los hijos. Pero también es necesario tener valor, porque el humor cambia. ¿Sí? Que el humor cambia y genera cambios. Y el pacto educativo que ustedes dirán, porque a mí me preocupa mucho la iglesia, que a veces vivimos de modas. Y en la escuela católica vive de modas. Ahorita todos los congresos de escuela de aquí en América hablan de inteligencia artificial. ¡Wow! La inteligencia artificial es que nos va a transformar, nos va a dejar desempleados. No, la inteligencia artificial va a cambiar los puestos monótonos, aburridos y repetitivos. Si usted es un educador monótono, aburrido y repetido, pues la inteligencia artificial lo va a cambiar. Pero si usted es innovador, es creativo, sonríe, pues no lo va a cambiar. ¿Sí van a entender? Pero está de moda, no es todo el mundo habla de inteligencia artificial, ahora ya va a ser inteligencia artificial para autorizarse en la moda. Pero resulta, en el 2018, en la misericordia, hicimos carta de la misericordia, cartillera de misericordia, pero después del 2018 parece que no fue la misericordia. Ahora el pacto educativo, el gran miedo que hay es que se convierta en una moda, porque ahora se nos viene todo lo innovaría. Y cuando hablamos de pacto, yo le decía para esto es pacto. El hecho de compartir, de reírnos, de ayudarnos, de ver las dificultades, pero ver posibilidades de salir adelante hacia donde vamos, que queremos. ¿Sí van a entender? Entonces el pacto educativo no es algo que lo ocurrió a Francisco Domingo. Salió un estudio de que si hay la Tercera Guerra Mundial, son los países salvarían la Tercera Guerra Mundial. Ahí en cuál es papito, yo no para solo países salvaría en caso de una crisis. Las puertas nos hagan en cualquier momento ya resulta que es casi le dan una base en Rusia y ya los rusos tienen una base y bombardeados. Los argentinos se salvarían en cada lado. Porque Estados Unidos me parece más preocupante, el caso de que estalle la guerra en los tiempos fueron suspenderse por la alimentación y estar bien al sur, necesito le va a afectar las maíz. Los visitamos a todos de la Argentina. Si no pagan lo que se han dado los niños, entonces, no. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es el pacto global? ¿De dónde son? El Papa Francisco, bueno, fue echar un chiste argentino para el respeto. Cuando yo me dedico al Papa Francisco en el 2015 por primera vez, claro, uno va asustado porque uno ve al Papa y se imagina, uno piensa que el Papa no va a hablar. Y esto es chetado. Claro, porque dice Marcos, lo sea superior general, uno se me imagina, pero es que un celular conmigo, ¿por qué se da misma? Y entonces el Papa lo asustaba y todo, pues, yo era el secretario de fondo, yo era ecuatoriana, la secretaria general pasó, y la salud la sacó, pero a mí, el que me yo dije, pues yo asustaba el Papa, soy colombiano, y me contestó, yo estoy por bateo, pues usted sea colombiano. Y sí está. Pero el Papa, usted es argentino, ya hizo el primer milagro. ¿Cómo así un argentino hace un milagro? Sí, se quiere dar argentino. Esto es algo vacío. Gracias a eso me picó a desayunar. Pero no es
la idea del pacto no es algo nuevo, pues. La idea del pacto es algo que venía en la mente de Francisco y cuando era candidato a Buenos Aires siempre hablaba. Y nos decía que la relación educativa está rota. Es decir, los educadores estamos solos. Ya no estamos con la familia, eso lo decía Francisco desde el año 2002, 2005, decía, nos juntamos con la familia. Antes decíamos que la escuela era el segundo hogar, ¿cómo se ve segundo si ya no tiene el primero? Ya no tiene el primero. Y en cuestión de fe es curioso porque un debate que teníamos era, los niños llegaban católicos a nuestros colegios, ahora llegan a nuestros colegios y no son ni católicos, no tienen ni la experiencia de fe. Entonces en las escuelas católicas nos toca empezar a hacer un primer anuncio. Sí. Toca replantearnos todo. ¿Sí? Pero también estamos solo por el Estado, porque al Estado no le interesa la educación, al Estado le interesa hacer un puente porque el puente está más rápido a votos. Pero los procesos educativos son largos. Y si vemos en América Latina, no solo América Latina, desde Estados Unidos para abajo, cómo están políticamente, bueno, también España, la política es terrible. En Estados Unidos, supuestamente el defensor de la democracia peleándose con todavía, y donde llega a quedar terrible. Pero vamos y veamos en Argentina, en Colombia, lo que pasó en Perú, ¿no? O lo que pasó en Brasil, que se tomaron el Capitolio. ¿Qué quiere decir? Que no hemos cumplido la labor de la educación, de formar ciudadanos. No lo hemos hecho. Y a veces los colegios católicos sufrimos de bulimia pastoral. ¿Qué es la bulimia pastoral? ¿Ustedes qué creen? Una persona bulímica que come mucho y vomita. A veces sufrimos de bulimia pastoral. Exceso de actividades religiosas que cuando salen los niños no se llevan nada. Porque incluso con los colegios católicos, es una de las cosas de los colegios católicos que nos gusta tener la foto del presidente que salió del colegio, pero cuando hablamos y nos da pena. Sí, y entonces Correa, me acuerdo que tuve la oportunidad de ir a un colegio católico y Correa fue el discurso y Correa le dijo a las hermanas, este colegio está bueno, esto lo puedo quitar a la comunidad, a la salesiana. Entonces, ¿qué significa? Que el Papa nos dice, la educación no está logrando lo que debería hacer, formar ciudadanos, gente transparente, honesta. Resulta que no estamos cumpliendo la verdadera tarea educativa. Y entonces lo repetimos cada discurso, cada año que hagan los docentes, luego yo Papa. Pero como Papa lanza tres, yo no estoy utilizando las diapositivas, pero estas las pueden utilizar en la página de cierre. Los que recuerdan. El Papa Francisco llega en el 2014 y nos lanza el primer documento, el Evangelii Gaudium. Y en el Evangelii Gaudium nos dice que necesitamos una iglesia en salida. Una iglesia en salida. Y recordarán que utiliza expresiones que chocaron, ¿no? Porque, pues, el primero latinoamericano, culturalmente, una palabra colombiana en Argentina se puede malentender, ¿no? Porque esto le viene claro, y el Papa allá está los italianos escuchando, cuando el Papa dijo que no le pensé como de eso, ¿cierto? Porque lo italiano, Dios. Y entonces empezó con sus palabras, y el Evangelio nos dice una iglesia en salida. Y entonces, ¿qué dice? Pues cuando uno de un lugar huele feo, hay que abrir las puertas para que salga el aire rancio. Y eso le dice a la iglesia, necesitamos abrir las puertas para que salga el aire rancio y entre aire puro. Y el Evangelio es claro porque marca el itinerario de necesitamos las escuelas católicas abrir las puertas. Las escuelas no pueden ser búnkeres cerrados. A veces nuestras escuelas no forman para la vida. ¿Qué pasó en la pandemia? Nos enseñaron que era la gripe española, pero nunca vivieron en la pandemia. ¿Y qué hicieron nuestros gobiernos? No cerraron. Volvimos a la edad de recuerdo la edad perfectamente es que hacían cerrar nos pasó lo mismo, no aprendimos la leche. ¿Sí? Y entonces el Papa nos dice necesitamos una iglesia de puertas abiertas y una iglesia que salga. Incluso nos dice que la escuela debe ser un hospital de campaña. Él lo menciona en la iglesia. Y en un hospital de campaña, cuando están en guerra, cuando llega el herido, ¿qué pasa? Le preguntan, ¿usted es católico o protestante? No, el médico, ¿qué hace? Curar. Y entonces esos dos términos bloqueamos a la educación.
La escuela tiene que abrirse, tiene que ser una escuela de puertas abiertas. Pero el gran problema es que pasó la pandemia. ¿Se acuerda que la pandemia no solo se vestía de aquí para aquí, para el resto de aquí, y en calzones, estamos todavía sabiendo. Volvemos a la escuela y otra vez tenemos que usar zapatos de chabón, otra vez tiene que irse de cara. Y uno dice, pero pasamos una pandemia. En la escuela que nos salvó, en la pandemia, el celular. Volvimos de la pandemia y volvemos a prohibir el celular de los estudiantes. Volvimos de la pandemia y volvemos a tener clases de 50 minutos. Cuando ya la neurociencia dice que uno pone atención solo 2 minutos de la edad que uno tiene. Por eso estoy aprovechando estos 20 minutos, porque ya en 30 minutos ustedes ya empiezan a mirar el perro, a whatsappear, a todo. Sí. ¿Qué significa? Que un niño de primaria solo pone atención 10 minutos. Y uno de secundaria 20. Y nosotros tenemos horas de clases de 20. Yo estaba asustado porque la charla ahorita es de 11:30, bueno, yo te hago medio extra. Sí, que es uno ya no pone atención, por eso le ponemos a la charla de Gelich. Porque ya la gente no pone atención. Y entre, mire, papá la llegando en salida. Esto hay que aplicarlo en la educación. ¿Y por qué ya les digo? Porque retomo esos tres documentos. Luego lanza Laudato Si, por allá en 2015. Y en Laudato Si, el Papa nos dice que hay que cuidar la casa común. También se volvió una moda en la escuela. Porque en las escuelas todo el mundo habla de Laudato Si. Pero si quieren saber dónde se desperdicia alimento en los colegios católicos después del descanso. Me acuerdo de un colegio franciscano, el día de San Francisco, en aquellos países en que escogían. Venga, visiten el colegio franciscano, porque aquí cuidamos la mesa común. 40 colegios rayados de 100 horas. Entonces, ¿dónde habla de la verdad? Pues sí. O estos colegios que tienen sistemas de gestión de calidad firme y hojas por dólar, pues es mentiras. Convertimos Laudato Si en un nombre, pero no lo hacemos. Y oye, el problema del agua es terrible. Esto en México, claro, no es un problema de agua, pero hasta me llevaron a Monterrey. Y en el Guay se veía el río, pero el río ya no existe. Este es el río, no existe. Y entonces yo me llegué preocupado de el tipo de México se está quedando sin agua, llega a Bogotá. Y estamos desde abril el racionamiento. Cada 9 días no tenemos agua, un día en Bogotá, la capital. Y estamos al borde de quedarnos sin agua. De Bogotá. Tuve que ir a Venezuela, Barquisimeto, y les contaba que en Bogotá cada 9 días se va el agua. Y le dije, aquí cada 9 días, ¿dónde queda? Y nada, en Venezuela. Lo vivimos en Uruguay, ¿se acuerdan? Montevideo, no se vieron las noticias. En Perú no sé cómo está la situación del agua. Sí, pero ¿qué significa? Pero llevamos hablando de Laudato Si y nada de todo, y no tomamos acciones concretas. Entonces el Papa Laudato Si nos va a decir que hay que tomar decisiones frente al mundo, lo que estamos haciendo frente al mundo, pero que solo tomaremos decisiones si cambiamos primero cada uno, porque es un problema de interioridad. De acuerdo a cómo usted esté interiormente, va a ser su cambio hacia el exterior. ¿Me hago entender? Entonces el problema es de educación y espiritualidad. Y luego el Papa nos viene con fraternidad. Hay que aprender a convivir, a ser hermanos y hermanas. Que ese ha sido el gran fracaso de la educación. Porque desde pequeñitos ya estamos compitiendo. Hay una lucha por ser el mejor. Hay una lucha por los puestos. A mí me llama la atención que en los colegios todo el mundo quiere ser coordinador. Eso me dicen, todo el mundo quiere ser coordinador. Y entonces hay una lucha que incluso van a sacar una película de se lo recomiendo. No sé, el mundo del cine está atacando la iglesia, en Bolivia, recorriendo toda Bolivia, todas las vallas publicitarias de la película de Ana, de Among Us. Y entonces, claro, la bomba que sale en el tiempo, no se lo ha visto, que no se ve con los libros, no tiene que ser como el que piensa. No tienen que ver eso para saber cómo se ve. Entonces, la imagen que están dando es que la vida religiosa es cruel, humana, asesina. No sé si vieron la última, la Inmaculada, la primera profecía. Y entonces que los colegios católicos, las monjas encierran a las niñas en un guapo de niñas malas. Eso es la creencia de nosotros, los colegios católicos. Y entonces muestran allá la película de Inmaculada que ya está allí, que ya puede ver la aplicación. Y entonces yo siempre le digo a los colegios católicos, y nunca ver cómo hablan de nosotros para saber cómo cambiamos esa imagen. Porque el problema es que si nosotros no contamos lo que hacemos, nosotros contarán mal.
¿Sí van a entender? Pero nosotros también tenemos la culpa. No sé si ustedes han visto Los Simpsons. Los Simpsons dedican un capítulo a la escuela católica. Un capítulo entero. Y entonces, Maggie le dice a la esposa de Homero, le dice a Homero, ¿y usted por qué va a meter a la escuela católica? Y dice Homero, porque ahí lo castigará, lo buscará y lo mandará del infierno. Le dedica todo ese capítulo. Claro, y cuando uno visita escuelas católicas, uno a veces dice, pues yo entiendo, porque en la colegios católicos donde cada vez que un niño se porta mal, lo acusan, lo regañan y lo acusan y lo van a mandar a donde la va a directora. Entonces, a veces los colegios católicos nosotros tenemos la culpa porque le ponemos la imagen al niño de que la monja es como la monja de la película, que se porta mal, la directora es como esa monja mala, y entonces nosotros tenemos la culpa. Sí, tenemos la culpa y nos toca cambiar que criterios, paradigmas, nos toca cambiar lenguajes para que los niños descubran que los colegios son distintos a lo que nunca lo dicen. Sí, pero también, Fratelli Tutti nos va a decir que tenemos que cambiar la forma en que nos relacionamos, en que nos miremos, en que nos. Y por eso, la UNESCO. El Papa Francisco en el 2015 lo invitó a la Organización de Naciones Unidas cuando fue lanzado los ODS. Nosotros en República Dominicana hicimos el Congreso del Lugar para los sostenibles. Y a mí me llamaba la atención porque un obispo dijo que yo era clerical por hablar de los ODS. Yo me dediqué a leer todos los ODS. Yo dije, voy a ver. Los ODS lo que dicen es que protegen los derechos de la mujer. Claro, las organizaciones pro aborto pues toman eso de proteger para hablar del aborto, pero no significa que los ODS promueven el aborto, ¿sí van a entender? Y entonces el Papa dice, el Pacto Educativo Global va a ser la respuesta a lo que la UNESCO, a la ONU está hablando de los ODS de educación de calidad, pero también va a ser la respuesta a lo que la UNESCO nos dice de los futuros de la educación. Y entonces la UNESCO nos dice 3 cosas fundamentales de la educación del siglo XXI. Primero, el futuro, primero, ellos no hablan del cuidado de la casa como si no hablan del colapso económico. Nosotros hablamos del cuidado de la casa común. ¿Qué quiere decir? Que como iglesia no estamos descontextualizados, ¿no? El Papa nos dice que hay que hablar del cuidado de la casa. Segundo, la UNESCO nos dice que el futuro, el desarrollo debe ser para todos. La iglesia nos habla de un humanismo solidario. El Pacto Educativo Global debe hablar de un humanismo solidario, a que aprendamos a vivir en paz, a construir. Y el tercer punto que nos dice la UNESCO es que tenemos que construir sociedades pacíficas. Pero el Papa nos dice que no podemos construir sociedades pacíficas si no nos queremos. A mí me llama la atención porque hoy que celebramos el día de San Francisco ya lo decía, todos somos hermanos y hermanas. Y la gente le dice, bueno, soy colombiano, no debería decir Colombia, cuando uno dice algo así, luego me dice que está trabajado. Y o sea que metió de gobierno. A San Francisco le dijeron la hoy. Y hoy la ciencia lo conflicto. Todos los seres vivos comparten los 4 aminoácidos, 20 aminoácidos y 4 ácidos nucleicos. ¿Qué quiere decir? Que ese compañero que usted tiene ahí al lado, alto, feo, ungido, es verdad, desde la ciencia. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa? Que es un gran desafío de la escuela. Y entonces, ¿el pacto educativo qué es? Es la traducción del magisterio de Francisco al ámbito de la educación. ¿Me hago entender? Es la traducción del ámbito de Francisco y es la respuesta que la Iglesia da a los ODS y a los documentos de la UNESCO de los futuros de la educación. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia no está descontextualizada. Pero el problema del pacto educativo es el total desconocimiento que tenemos frente a él. ¿Sí me hago entender? Porque el Papa nos dice qué hacer, pero no nos dice cómo. Y el gran desafío es construir los cómo. ¿Sí? Y entonces, por eso, en el pacto educativo, escuchemos un video porque ya están aburridos. Dobbiamo dare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto il mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione
senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. Y entonces lo primero que dice Francisco es, si queremos cambiar el mundo, necesitamos contar con la educación. La educación es clave para cambiar, pero la escuela no tiene la culpa de todos los problemas. Pero la educación es necesaria para generar cambios y transformación de nuestros pueblos, ¿sí? Pero para eso tenemos que construir una alianza. Es decir, tenemos que estar unidos. Y no sé si les pasa, pero yo creo que el Señor viene nos va a quitar unidos, pero poco unidos. Porque nosotros nos cuesta la unidad. Mira, en América somos más o menos 38.000 colegios católicos. Pero cada colegio es un mundo aparte, con un señor feudal, o sea, el director del colegio. Y parece que el Papa lo dice, son búnker. Y nadie comparte con el otro. Y nosotros sufrimos el síndrome de Adán. Siempre nos creemos el primero. Y cuando llega un director nuevo, se cree que con él llegó el cambio al colegio y que todo lo que aquí hace eso no sirve para nada. Y entonces los pobres profesores tienen que cambiar de modelo pedagógico de acuerdo al último congreso donde fue el director. Y fue a un congreso del asiento, y hablamos de esto, y cambian al director, y entonces dice el Papa, no hay continuidad en procesos, no hay unidad. Y el objetivo del pacto educativo es construir alianza. Por eso que se habla en los colegios católicos de comunidad educativa es tan fundamental para hablar del pacto educativo global. Pero nadie puede construir comunidad si primero no está contento consigo mismo. Porque aquí les pueden traer el mejor conferencista del mundo, pero usted cambia si usted quiere. ¿Sí me van a entender? Al niño se lo puede obligar a rezar, pero no a que crea. Es lo que hemos hecho en América Latina. Lo hemos obligado a rezar, pero los niños no salen creyendo en Dios. ¿Sí? Y entonces el gran objetivo que el Papa nos dice es construir una alianza. Y para eso nos viene a hablar de 4 cosas fundamentales. Primero, el proyecto. Y él retoma reconstruir el pacto. Y reconstruir el pacto retoma esa imagen de los platos japoneses, ¿no? Cuando en América, nosotros en Occidente, cuando se parte un plato, nosotros lo botamos. Nosotros somos muy, se nos parte algo y lo botamos. En Japón, cuando un plato se parte, lo pegan. Y sobre ese pegamento ponen pintura dorada, porque es más importante, significa que se ha reconstruido, ¿sí? Y el Papa se basa ahí para decir, necesitamos reconstruir esta alianza. Y lo primero es que tenemos que pensar nosotros como agentes especializados en la educación. Primero tenemos que sentirnos felices en lo que hacemos. Y entonces la pregunta que les digo es, profe, ¿nos sentimos felices en lo que hacemos? Porque es que cuando uno no es feliz se le nota. Cuando uno no es feliz vive criticando todo. Cuando uno es feliz, bueno, nosotros en Colombia decimos eso, no sé cómo se entera, pero cuando uno no es feliz vive haciendo mala jeta. Mala jeta, ¿sí se entiende? A ver, vive haciendo mala jeta. Y uno vamos colegios católicos, uno no le ve a la gente con una jeta, pero torcida todo el tiempo. Sí, el Papa utiliza mucho la figura del soltero y el casado, ¿no? El Papa dice, no hay que vivir como solterones. Pero en un congreso que yo fui, creo que aquí en Perú con los salesianos, yo les dije, no hay que tener cara de soltero. Un profesor dijo, no, mire la casa del soltero y el casado a ver quién tiene peor cara. La hermana es soltera, mire, tiene cara de soltero. ¿Sí? Entonces, sí, y si uno escucha a Walter Rizzo, que Walter Rizzo que está escuchando eso, porque ahora como de moda es que le mandan a unos videitos de 1 minuto en YouTube, ¿no? Y le mandan, entonces Walter Rizzo dice, el gran cambio de Jesús, Walter Rizzo es agnóstico, pero él dice, la gran revolución de Jesús es que nos dice que hay que amar a los enemigos, pero no vivir con él. Entonces ese es el problema del matrimonio, que a veces uno vive con el enemigo. Por eso somos infelices a veces, ¿no? Dice, pero entonces, ¿qué significa? Que el gran proyecto que nosotros tenemos, el pacto educativo es, primero, estar felices con nosotros mismos, contentos, tener autoestima, valorar lo que hacemos, el ser agradecidos. Miren que nosotros no somos agradecidos. Nosotros tendemos a ver todo lo negativo y todo, y ya ahorita en la segunda parte les hablo de la inteligencia espiritual. Y entonces lo primero es estar felices, contentos y con nosotros mismos. Segundo, si yo estoy feliz y contento consigo mismo, voy a trabajar con los demás. Sí, por eso el Papa en los datos sí dice muy bonito que el equilibrio con la naturaleza parte del equilibrio con uno mismo. Porque cuando yo me quiero, voy a cuidar al otro.
¿sí? Y a veces nos pasa en nuestros lugares de trabajo, a veces en vez de haber comunidad es un canibalismo laboral pero impresionante, ¿sí? Y entonces hay que dar el paso a cambiar nuestras relaciones, a construir relaciones fraternas. Y es lo que él dice, por eso él insiste en la valentía. Y la valentía, él insiste en dos palabras fundamentales, valentía y coraje. Coraje no es tener miedo, porque uno tiene miedo. Pero coraje es, a pesar de tener miedo a hacer las cosas, ¿sí me van a entender? Y el coraje va unido a la esperanza. Oiga, pues vamos a cambiar las situaciones. Una de las cosas que pasa en los colegios católicos es que él siempre se ha hecho así. Nos hace tanto daño. Llega un profesor y propone algo nuevo y dice, no, profe, siempre se ha hecho así. ¿De qué año es el fundador de ustedes? 1810, no, es que el 1800, 200, Dios mío. No, es que en el año 1218 el fundador dijo que había que hacer las cosas así. Sí, pero hace 800 años. Ya, hombre, hay que cambiar, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos dice? Él siempre se ha hecho así, nos hace mucho daño los colegios católicos. ¿Por qué? Porque hoy el mundo nos exige cambio, nos exige transformación, nos exige caminar, mirar hacia adelante, pero a veces nosotros somos como la mujer del otro. ¿Qué le pasó a la mujer del otro? Por mirar atrás, nos quedamos ahí y nos quedamos viendo el pasado. Y el pasado nos sirve porque es memoria, pero hay que mirar hacia el futuro. ¿Sí me van a entender? En el proyecto entonces el Papa nos dice tres corajes. Coraje de colocar a la persona en el centro. Coraje de invertir todas las energías por transformar la educación. Y coraje de educarnos para servir. Y es fundamental. Cuando hablamos de colocar a la persona en el centro, como voy de tiempo, me avisan por favor. Coraje de colocar a la persona en el centro. Mira, a mí me llama la atención que los colegios católicos siempre hablamos de la formación integral. Es que aquí formamos integralmente. Ayer visité un colegio y me dijeron, no, es que dedicamos 7 horas a matemáticas, 7 horas a inglés, 7 horas a español, 1 hora a religión, 1 hora a educación física, 1 hora a ética. No, pues qué educación integral a este colegio. Hablamos de educación integral y nosotros no educamos integralmente. Eso es mentiras. ¿Qué es educar integralmente? Tener en cuenta todas y cada una de las dimensiones del ser humano. Pero a veces en los colegios católicos la clase de religión la ponen el viernes a la 1 cuando ya uno no quiere saber de nada, como mi chalo había la 1. Pero un viernes a la 1, ¿qué niño quiere saber de religión? Nadie, ni el maestro. Ni el maestro. Hablamos de ética, ¿no? Y entonces seguimos formando solo lo racional y lo cognitivo. Y el Papa dice, es una educación netamente de la ilustración, donde solo le enseñamos conceptos, nociones, pero se queda coja a la hora de formar integralmente a nuestros niños. ¿Cuál es el problema? Que le enseñamos a los niños los nombres de los ríos, pero para cuidar el agua. ¿Cuál es el problema? Que le enseñamos al niño a escribir en el cuaderno qué es el perdón, pero el niño nunca se siente perdonado. Y resulta que para uno entender el perdón primero tiene que sentirse perdonado. ¿Sí me va a entender? Y entonces el Papa en esto es profundamente revolucionario, porque el Papa nos está diciendo pilas, porque es un proyecto a largo plazo, requiere cambio personal y cambio comunitario. Pero ¿qué nos dice él? Hay que tener en cuenta el contexto. Y entonces para entender a los niños y jóvenes de hoy hay que entender tres cosas fundamentales. Primero, la música. Profes, ¿escuchamos música? ¿Cuál es la última canción que escuchan los niños y jóvenes de hoy? Peppa Pig, no, pero eso son los niños. Mi sobrinita me tocó comprarle Peppa Pig ya. Pero si uno quiere entender a una generación, hay que escuchar la música de la época. ¿Sí? Yo tuve un encuentro de pastoral vocacional con religiosa en Colombia y yo le puse a las hermanas, canten la canción de su época. Una hermana por allá decía, soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y yo dije, hermano, ¿usted por qué canta eso? En mi época yo no podía ni hablar, entonces la canción expresaba. Hoy los niños y jóvenes son monosílabos. Son monosílabos. ¿Y cómo expresan todo? Por medio de la música. Pues hay que escuchar la música de ellos para saber por dónde caminan las emociones. Los valores no están en crisis. Los valores no están en crisis, están en crisis las personas. Los valores siguen siendo los mismos. ¿Sí? Entonces hay que entender la música. Hay que entender la moda. Profe, hay que tener los ojos profundamente abiertos para entender la moda de nuestros niños.
Y la moda no solamente tiene que ver con la ropa. Me llama la atención porque los estudiantes, me demoro 5 minutos. Me llama la atención porque los estudiantes, dice un autor que es la generación sin nalgas, porque caminan hacia adelante con el boxer aquí, que se le vea el boxer, y o sea, es una generación que no tiene, porque caminan así. Y entonces es una moda, pero también es una moda el lenguaje, profes. Ellos tienen palabras que para nosotros son groserías, para ellos es lo más normal del mundo. ¿Sí me hago entender? Hablo de Colombia, por ahí el profesor paisano. En Colombia, cuando yo me gradué del colegio, si alguien me decía marica, pues era una ofensa. Marica, uy, íbamos a chapadas, a patadas. Hoy, marica es un saludo, es un argot juvenil. Entonces uno llega a un salón y todo el mundo es marica. Hola marica, buenos días marica, ¿cómo estás? Es el saludo, es el argot juvenil. Yo el profesor de la Universidad de La Salle, un estudiante me dice, marica, mañana le traigo el trabajo. Cuando yo le decía al profesor así. Pero el güey, bueno, ahí dicen mucho puto, también la verdad, pero son palabras y los jóvenes las utilizan más, ¿sí me hago entender? Y entonces nosotros, si queremos conocer el contexto de los niños, hay que saber cuáles son las palabras y el lenguaje que ellos utilizan, cuál es la moda, cuál es la música, cuáles son las series que ellos ven. Mi hermana, ¿ves series de Netflix? Yo ahorita le dije a la hermana franciscana, por favor, que todas las monjas vean las series de Netflix, porque eso es lo que ellos ven. ¿Sí? ¿Qué pasó en Colombia? Las niñas de 15 años ya no quieren la fiesta de 15 años ni la misa, quieren la operación de los senos, por la serie. Por la serie, ¿sí me van a entender? Entonces, el contexto, dice Francisco, la música, la moda y el culto a los héroes. Toda generación necesita héroes a seguir. Y los jóvenes, ¿quiénes son los héroes de los niños y jóvenes? Los cantantes, los youtubers. ¿Quiénes son? Ellos en primaria quieren ser profesores, en secundaria detestan a los profesores. En primaria le cantan a la Virgen María, en secundaria no le cantan ni a la mamá, porque algo pasa en esa transición. ¿Sí? Ese es el contexto. Por eso Francisco dice que hay que caminar con ellos. Utiliza un término muy bergogliano, dicen que es de allá, primerial. Y primerial es caminar con ellos, escuchar, tener los ojos bien abiertos, pero también insiste Francisco, cuando uno camina con ellos, propone, no impone. El problema del mundo adulto es que queremos imponer. Cuando uno camina con ellos, confronta, no ofende. El problema es que nosotros, no sé si ustedes recuerdan la canción esta de los argentinos, los auténticos decadentes, no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no quiero... ¿Sí? Esa es una canción de todos los tiempos, porque las nuevas generaciones quieren romper con el mundo adulto. Y hoy más, ¿sí? Voy a la visión, y ahí es donde el Papa nos dice que tenemos que construir una nueva escuela. Y el pacto educativo es un grito de guerra del Papa Francisco, pero llevamos 5 años y no hemos logrado cambios. Es más, hay lugares, me voy a confesar aquí, no les puedo decir el país, hay lugares donde en un congreso me invitaban a hablar del pacto y el obispo dijo, no hable del pacto, que no creemos en eso. Y en ese congreso habían invitado a este padre Rabasi, argentino, que dijo que el Papa era comunista y era pro aborto, pro todo eso. Y uno dice, oiga, en el pacto no dice nada de aborto, no dice nada de comunismo. En el pacto dice que tenemos que cambiar y crear una nueva relación educativa. Esa es la visión que el Papa Francisco propone. Una educación que transforme sociedades, una educación que transforme personas, una educación que genere cambio en el contexto donde estamos. Eso es lo que nos propone el Papa. Y para eso, el Papa nos propone una misión. Y esa misión es lo que el Papa nos va a insistir. Aquí es fundamental porque no puede haber cambio si no hay vida emocional. Porque las emociones son fundamentales. Y no puede haber vida espiritual si no hay vida emocional. ¿Me van a entender? Ya los estudios de los científicos dicen que en el mismo lóbulo donde se desarrollan las emociones, se desarrolla la espiritualidad. Y no puede haber cambio si no dejamos la rigurosidad. Y en la escuela nos cuesta dejar la rigurosidad ahora. En la escuela nos cuesta dejar las cosas por miedo, porque estamos acostumbrados a hacerlas de la misma manera que nos garantiza supuestamente el éxito, ¿no? Pero resulta que no. Lo que nos está diciendo el Papa es que tenemos que transformar la realidad de la escuela. Y tenemos que transformar es que los niños tienen que salir del aula, no pueden estar solamente encerrados en el aula. Buscar la escuela es que si la madre directora saluda el lunes a las 7, pues saluda el miércoles a las 11. Es que a las 11 los niños
niños ya están despiertos, que el cerebro se despierta hacia las 9 de la mañana. Y nosotros en los colegios le ponemos a las 7 de la mañana, ¿qué materia? Matemáticas. Por eso les va tan mal. Hablamos de educación integral y educación física, que hay una hora. Cuando a los niños les fascina el deporte, ¿cuál es la clase en la que viven más contentos? Cuando llegan de educación física. ¿Sí? O los salesianos dicen, si usted quiere conocer a alguien, conózcalo en el descanso, en el patio. Pasa con ustedes, aquí todos están juiciosos, pero conózcalos afuera. Empiezan a echar chistes, y en cada chiste se esconde una verdad, llegan tarde. A mí me llama cuando estábamos tomando la foto, llegaron un montón de profesores tarde. ¿Qué pasaría si un niño llegara tarde como llegaron esos profesores después de la clase? ¿Qué pasaría? Y quiero terminar con un video. Estas diapositivas se las vamos a dejar, pero en la página de 100 las van a encontrar. En la página de 100 las van a encontrar todo esto. Pero quiero terminar con un video para que no me regañen, pero como dicen, hay que pedir disculpas en vez de permiso. O ahora la obediencia es dialogada, ¿no? Ya no es. Pero que quiero terminar con el último video. En la pandemia, algunos se lo hacen. Vale, Merlí cuenta una historia muy bonita. Iba el maestro con su discípulo en el campo, por acá. Y resulta que se le hizo tarde, entonces era necesario quedarse en una casa. Usted sabe que el mundo rural es muy amigable, ¿no? Le dijeron, mira, ahí está esa casita, ¿qué monos hay? Se quedó el maestro con el discípulo y le preguntaron a la gente, ¿ustedes de qué viven? Entonces le dice la familia, nosotros vivimos de ordeñar a la vaquita, de la vaquita. Ordeñamos la vaquita, el 50% de la leche no la tomamos, el otro 50% se la damos, la vendemos y con eso vivimos. Los niños todos andrajosos, mal vestidos, y estudiaban, la casa fea. Pues al otro día muy temprano el maestro le dice al discípulo, vaya y mate la vaquita. Pues el discípulo asustado, pues fue y hizo que la vaquita se cayera en un barranco. Y entonces el discípulo se fue con un cargo de conciencia, ¿de qué va a vivir esta familia ahora? ¿Sí? Y volvió, y entonces claro, se fueron y todo, y volvió entre 2 o 3 años. Cuando divisó desde lejos la casa estaba más bonita. Los niños estaban mejor vestidos, estaban yendo a la escuela, tenían tierra, habían cultivado. Y llega el discípulo y le dice, bueno, ¿y ustedes de qué vivieron? ¿O qué pasó? Y le dice el Señor, lo mejor que nos ha pasado es que se muriera la vaquita. Nos dimos cuenta que murió la vaquita, teníamos tierra, empezamos a cultivar. Al cultivar empezamos a vender. Al vender y tener dinero, los niños estudiaron, arreglaron la casa, nos dimos cuenta que teníamos muchas más cosas. Conclusión. En la vida hay que matar a la vaquita. ¿Y cuál es la vaquita en nuestras instituciones educativas? La zona de confort. La vaquita es la repetición. La vaquita es el no hacer cambio. La vaquita es el mal genio. Porque a veces vivimos de mal genio todo el día. La vaquita es no generar cambios. Pero ojo que la vaquita también pueden ser las personas. A veces pueden ser personas que no generan cambios. La vaquita también podemos ser nosotros mismos. Yo estuve en Corrientes